Tengo la mente abierta. Quiero creer, pero no voy a creer todo lo que me cuentan. Porque mucho de lo que me cuentan no ha ocurrido como me lo cuentan o cuando me lo cuentan. Puede que lo que me cuentan ni siquiera haya ocurrido. Entonces, eso no es ningún misterio. Eso es simplemente una mentira. Para hacer más ágil la narración, nos referiremos a las localizaciones polacas con su nombre actual. Se incluyen los nombres alemanes en el apéndice al final del vídeo. Cronos, el portador de luz. Charité en l'Age. Muchos nombres para un tema que siempre me ha parecido atractivo y que aún ahora se me antoja poco divulgado, al menos objetivamente. En español a día de hoy existen pocos vídeos en YouTube, un par cortos y muy genéricos mencionando el tema brevemente, incluso a partir de videojuegos, algún otro más extenso y que, aunque divaga y no aporta datos novedosos, me ha parecido muy honesto. Al menos dice desde el principio que no hay nada claro y se aleja de teorías bizarras. Dado que no hay documentación desclasificada o no disponible al respecto, no había creído relevante abordar este tema. Sin embargo, me he topado con un enfoque muy interesante, aunque no por ello del todo veraz, y para el cual no vais a encontrar hasta ahora en español vídeo alguno. Se trata de la relación de Die Glocke con la investigación atómica alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Seamos claros, no hay, hasta donde mi humilde capacidad llega, por supuesto, repito, no hay documentos verificados que demuestren si llegó a existir siquiera, aunque diferentes indicios parecen apuntar que sí, o que expliquen en su caso qué función tenía este artefacto. Me explico. Por regla general, parece que al pensar en la campana vienen a la cabeza una serie de teorías poco o nada fundamentadas al respecto de una máquina del tiempo, un motor antigravitatorio, una nave espacial y otras cuantas más, a cual más ocurrente. Y sin embargo, tanto si entramos a valorar cada una de estas teorías, como si directamente las tachamos de delirantes, no encontraremos datos objetivos suficientes de ningún modo para afirmar o rechazar nada categóricamente. No es el propósito, pues, de este vídeo el analizar estas otras teorías alternativas. Sin embargo, hay una aplicación para la campana directamente dependiente de la investigación atómica y es el armamento biológico. El efecto de las radiaciones emitidas por el artefacto se estudiaría en plantas, animales y prisioneros de campos de concentración. Y aquí entrarían a formar parte del grupo de científicos elegidos personalidades como el Dr. Otto Ambros, experto en armamento químico. Pero empecemos por el principio. Die Glocke, la campana. Aparte del obvio parecido en forma, hay quien quiere ver en el nombre una referencia a un poema de Schiller llamado Das Lied von der Glocke, la canción de la campana, en el que se cuenta la historia de la construcción de una campana al tiempo que se ironiza sobre la vida y la humanidad en general. Desde la perspectiva nazi, la pureza del metal iría en línea con la pureza de la raza. El origen del mito de la campana parece darse tras la popularidad adquirida por el periodista aeroespacial y escritor británico Nick Cook, con su libro The Hunt for Zero Point, algo así como A la caza del punto cero, publicado por vez primera en 2001 y sobre todo con su documental de 2005 conocido como Una historia alienígena del planeta Tierra. El documental estudia casos ovni como Roswell, el proyecto Blue Book, los Foo Fighters y las mutilaciones de ganado, la operación Paperclip y menciona también la campana. Y en el libro, Cook expone su investigación al respecto de la tecnología antigravedad y se centra muy especialmente en otro libro, aparecido un año antes que el suyo, llamado Prawda o Wunderwaffe, la verdad sobre el arma maravillosa, del autor polaco Igor Witkowski, quien a la sazón obtuvo por alusiones sus 15 minutos de fama al aparecer también en el mencionado documental. El polaco declara haber tenido acceso a un documento correspondiente a los interrogatorios por parte de los aliados de un teniente general de la SS llamado Jacob Sporrenberg. Pues bien, siempre según Witkowski, dado que ese supuesto documento no ha salido nunca a la luz,
Sporrenberg habría mencionado la construcción en el interior de una mina denominada Wenceslas en Polonia de un curioso artefacto denominado la campana, destinado a controlar la gravedad. Se dice que además de estos supuestos interrogatorios de Sporrenberg hay otras fuentes que confirman indirectamente la existencia de la campana. Una de ellas sería Kurt Debus, doctor en ingeniería, militante de la SS asociado a von Braun y Don Berger en el desarrollo y ajuste de las V2, y que tras su traslado a Estados Unidos mediante la operación Paperclip, llegó a ser director de Cabo Cañaveral para la NASA. Se cita en concreto un documento datado en abril de 1943 que se encontraría registrado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, los NARA, de Maryland en el grupo RG, o sea, Record Group 28, bajo el epígrafe Archivos de Científicos Extranjeros. Tomémonos la molestia de ir a la web de NARA y veremos que no sacamos nada en claro. Por favor, que me corrija un experto archivero si me equivoco, pero al respecto del grupo 28, este se establece en Kansas City, Missouri, y no en Maryland, y son archivos del Departamento de Correos. En la descripción leemos cartas e informes que documentan las investigaciones de inspectores postales en los estados de Kansas, Nebraska y Oklahoma. Y aunque hay gran cantidad de material disponible bajo este epígrafe, dudo mucho que los interrogatorios a Debus por parte de los servicios de inteligencia figuren clasificados entre inspecciones de oficinas de correos o investigaciones sobre irregularidades postales. Por otro lado, y si buscamos un poco sobre el tal Sporrenberg, veremos que durante la guerra estuvo destinado en Minsk, Bielorrusia, del 41 al 43, después en Lublin, Polonia, y finalmente en 1944 en Noruega. Se hizo tristemente famoso por haber supervisado la masacre de 43.000 personas en la operación Harvest Festival. Fue detenido, interrogado, juzgado y finalmente ejecutado por crímenes de guerra en 1952. Teniendo en cuenta este historial, la gran cantidad de instalaciones de armamento y la independencia y secretismo que observamos particularmente en aquellas gestionadas por la SS, parece a priori difícil que este perfil de oficial, que no era físico ni ingeniero, estuviera en algún momento al cargo de las instalaciones donde se supone que se desarrollaba la campana, que conociese los experimentos secretos o que tuviese acceso a ninguna documentación relevante al respecto. Así pues, si dichos documentos existen, no son precisamente accesibles para el gran público, como sí lo son muchos otros desclasificados del mismo periodo, y por lo cual añadimos más ingredientes a la sopa de la confusión, la invención y la mentira. Creo que conviene ahora tomar aire para hacer algo que no he visto que se plantee habitualmente. Cuando uno se pone a estudiar las estructuras subterráneas construidas durante la Segunda Guerra Mundial, corre el riesgo de perderse. Diferentes denominaciones, nombres alemanes que se corresponden con nombres polacos o checos actuales, otros que ni siquiera nos han llegado. Puede ser todo muy confuso y además nos aleja de la perspectiva global que en mi opinión debemos adoptar para intentar siquiera entender el alcance de todo esto. Esa perspectiva, en primer lugar, nos presenta en cuanto a dimensiones se refiere un panorama enorme, difícil de imaginar. Hay montones de complejos excavados por mano de obra esclava en la roca, bajo montañas, partiendo de minas, con kilómetros y kilómetros de túneles suficientemente grandes como para permitir la circulación de trenes enteros, búnkeres, cámaras, salas grandes como catedrales. Y tenemos muy poca idea de qué demonios estaban haciendo allí y por qué en algunos lugares de la zona de la que vamos a hablar las obras continuaran a todo trapo incluso en los últimos días de la contienda, cuando el ejército norteamericano ya había entrado de sobra en y desde la propia Alemania, descubriendo y liberando además varios campos de concentración en el proceso, y los rusos se acercaban arrasando todo a su paso desde el este. Pero vamos a situarnos geográficamente de manera más exacta. Estamos en Polonia, y más concretamente en una zona conocida como las Montañas del Búho. Como anécdota paralela, en esta zona los amigos de las historias parecidas a Die Glocke ubican también el tren del oro nazi perdido e incluso la famosa cámara de ámbar. Aquí se excavaron entre 1943 y 1945, que sepamos a día de hoy, 7 instalaciones bajo tierra de proporciones formidables.
Por supuesto, las obras serán llevadas a cabo por prisioneros de campos de concentración, establecidos a tal efecto en la superficie, uno por cada zona de trabajo según fuese necesario y en un principio dependientes del campo de Gross-Rosen. Hoy se calcula que entre las obras propiamente dichas y las marchas de la muerte de principios del 45 para trasladar a los supervivientes, murieron cerca de 5.000 personas. Algunas partes de estas instalaciones están hoy abiertas al público. Muchas otras se encuentran inaccesibles, derruidas, inundadas, no se han excavado todavía o simplemente quedaron inacabadas. Nombre del proyecto: Der Riese, el gigante. Acceso principal y más importante: el castillo de Siaf. Parece ser que este castillo estaba destinado a ser uno de los cuarteles y residencias de Hitler, por lo cual se acomodó el acceso ferroviario al sistema alemán y se construyeron ascensores y escaleras tanto para acceder a los subterráneos como para dotarlo de salidas de emergencia adecuadas. Debajo, 2 niveles con varios túneles, la mayoría reforzados con cemento de hasta 5 metros de alto. Del resto de estructuras que conocemos y que podréis ver al final en el apéndice, la que nos interesa en este caso es Sokolek, excavada dentro de la montaña Gontowa. Un ferrocarril de vía estrecha unía los subterráneos con la red ferroviaria de la población más cercana, Ludwikowice. Según Rainer Kalsch, en Ludwikowice la investigación correría a cargo de un equipo de físicos de la Universidad de Gießen. A unos 3 kilómetros de las excavaciones se encuentra la mina hoy inundada de Wenceslas. Aquí es donde se supone que se desarrolló la campana. Llegados a este punto, no puedo dejar de mencionar, aunque sea de pasada, la famosa estructura de la zona que algunos quieren identificar como el soporte donde se probaba la campana, una plataforma de lanzamiento para un ovni nazi o incluso como una puerta dimensional. Se trata del Mucholapka o atrapamoscas, también llamado de Henge, por su pretendida similitud con Stonehenge. Baste decir que hay otras estructuras parecidas en otros lugares de Alemania, por ejemplo, y que según algunos ingenieros, lo más probable es que se trate de restos de la base de torres de refrigeración de agua. La polémica una vez más está servida. Pero ¿cómo pudo haber sido Die Glocke? La descripción de Witkowski presenta un artefacto centrífugo con forma de campana, la parte superior a modo de cúpula, de algo más de 2,70 metros de ancho y 3,65 metros de alto. La estructura externa de material cerámico tendría entre 7 y 8 centímetros de espesor y funcionaría como aislante del voltaje eléctrico. En el interior, 2 cilindros rotatorios rellenos de mercurio o amalgama similar. Y en el eje central, porciones de compuestos de lo que se supone sería berilio y torio suspendidos en parafina, el famoso Serum 525. Los laboratorios para desarrollar los sistemas de descarga eléctrica de la campana se encontrarían en Srodaslaska, hoy Newmarket, y habían contado con el apoyo de las empresas AEG y Siemens. El sistema de cilindros rotatorios lo ejecutaría la BMAG de Dessau, en las mismas instalaciones de fabricación de los aviones Junkers. Una vez puesta en marcha la máquina, emitiría un brillo violeta y consumiría grandes cantidades de energía eléctrica. Dado el exagerado nivel de radiación emitido durante las pruebas, habrían muerto incluso varios de los científicos a cargo de los experimentos. Según el autor Simon Ganson, la campana pretendía utilizarse como un método de conseguir uranio fisible para la construcción de una bomba atómica. No el uranio 235 que nos puede sonar más familiar, sino el 233. Traslado esta descripción desde el más profundo desconocimiento en física nuclear, así que animo a los expertos a que se pronuncien sobre la verosimilitud del procedimiento. Sin entrar en detalles poco comprensibles para el profano, entre los que por supuesto me cuento, mencionaremos que la campana funcionaría como un acelerador de partículas. Partiendo de torio 232, se conseguiría protactinio 233, el cual se degradaría de manera natural, produciendo tras 27 días uranio 233, el elemento deseado para la bomba. El desarrollo de una bomba atómica a partir del torio parece suficientemente documentado.
constituiría una tercera vía de construcción, aparte de las ya conocidas de uranio y plutonio, y la habría defendido el propio Heisenberg en una conferencia en 1942. Este trabajaría posteriormente en la investigación con el suizo Walter Dallenbach. Un tal doctor Ernst Nagelstein le cuenta a un agente de la OSS en una conferencia en Suiza, en noviembre de 1944, que la firma Auger-Gesellschaft estaba usando torio para refinarlo a metal, cosa que le extraña porque no hay usos conocidos para el torio. Le cuenta también que Otto Hahn estaría trabajando en la bomba atómica tanto con uranio como con torio. Este Otto Hahn, otro futuro premio Nobel, ya experimentaba con la denominada fotofisión junto a la física austríaca Lise Meitner antes de la guerra. Meitner, siendo judía, se exilió a Estocolmo en 1938, pero curiosamente siguió aconsejando por carta a Hahn en sus investigaciones. Estas comunicaciones no eran precisamente seguras, así que todos estos conocimientos llegaban al MI5 británico. Con este método se consigue también plutonio 239 partiendo de uranio 238. Y a este respecto encontramos un dato curioso. Tras el desembarco de Normandía en junio de 1944, toneladas de torio fueron trasladadas urgentemente por ferrocarril desde Francia hasta el interior de Alemania por esta compañía. Si se supone que este elemento no tenía aplicaciones relevantes, no parece que tenga mucho sentido destinar los recursos necesarios a su traslado en plena invasión, a no ser, claro está, que fuese de alguna utilidad militar realmente destacada y urgente. La construcción in extremis de una bomba atómica para intentar darle la vuelta a la prácticamente inevitable derrota alemana parece cuadrar bastante con este esfuerzo logístico, aunque en los interrogatorios posteriores de los científicos capturados hubo quien tuvo el valor de decir que este torio lo iban a utilizar para fabricar pasta de dientes, cosa que ya hacían antes de la guerra. Pasta radioactiva, por supuesto. El torio es, por cierto, uno de los minerales que se obtiene en las minas de la zona cercana a la famosa mina Wenceslas. La investigación nuclear alemana con el fin de desarrollar una bomba atómica es un extenso e interesantísimo tema de controversia. Al respecto de la campana, cabe destacar, sin embargo, los trabajos de Walter Gerlach, jefe del Departamento de Física en el Consejo de Investigación del Reich y responsable del proyecto de uranio desde 1943. Este escribe un informe sobre el estado de la investigación nuclear en enero de 1945, y en él, además de sus vehementes quejas por la falta de recursos y sus consideraciones acerca de la energía nuclear con fines más técnicos que militares, figura un curioso dibujo que se asemeja a un generador, a una bobina Tesla o incluso a la campana en cuestión. Al pie vemos la indicación según la cual este artefacto emitiría hasta 5 millones de voltios. Estos documentos fueron conseguidos, entre muchos otros, en Estrasburgo por componentes de la misión aliada Alsos, constituyendo los famosos papeles de Gaudsmit. Un artefacto parecido, de hasta 3 millones de voltios, habría sido proyectado con anterioridad a instancias del biólogo Boris Rejewski, del Instituto Kaiser Guillermo. Sin embargo, parece que no llegó a terminarse y en octubre de 1943 se decide no enviarle este artefacto, mencionando el hecho de que otros envíos de generadores de neutrones previos habían sido destruidos por bombardeos aliados. Aunque se les cita como vitales para la producción de la denominada física de explosivos, hoy en día se desconoce para qué servían exactamente o su localización. Desde finales de julio de 1944, la SS toma el control de las investigaciones y desarrollo atómicos. A pesar de que normalmente se asocia al ya famoso teniente general Hans Kammler como jefe del proyecto de la campana, hay que tener en cuenta que este estaba al cargo de la producción de armamento, por lo que parecería más lógico que como responsable directo estuviera el Obergruppenführer Emil Massow, encargado de investigación y desarrollo. La investigación atómica alemana es un campo muy extenso y pueden asociarse a ella y por tanto y desde esta perspectiva a la campana un montón de científicos además de los ya mencionados. Algunos ingenieros eléctricos para los sistemas de control y funcionamiento y otros cuantos más dedicados a las aplicaciones, el artilugio. Citaremos brevemente de nuevo a Walter Gerlach, premio Nobel en 1943 por la polarización rotatoria de los átomos, a cargo del proyecto Thor y uno de los padres de la física cuántica.
Para la campana, y según la teoría de Ganson, usaría este efecto de polarización en combinación con la fotoquímica desarrollada por Ronald Richter. Richard Kremer, ingeniero en electricidad para la AEG. El mencionado Kurt Debus lo denunciará a la Gestapo y uno de sus colegas, el Dr. Karl Ramsauer, interviene para defenderlo indicando que el proyecto de alto voltaje en el cual trabajan, comisionado como secreto, no podría implementarse sin la ayuda de Kremer, ya que es el único empleado de AEG competente en este campo específico. Eric Schumann y Walter Trinks trabajaban en 1943 en un diseño de arma atómica de carga hueca, que usaría uranio 233 como masa fisible y del cual presentarían incluso la patente. Otros fueron Hermann Oberth, Otto Czerny y la doctora Elisabeth Adler. Esta última era matemática y en una de las teorías se le supone evacuada junto con Debus y la campana en un avión Junkers 390 en abril de 1945. También hay noticias del Dr. Otto Czerny, destinado en la Universidad Técnica de Viena, involucrada en al menos 2 instalaciones de investigación nuclear para la SS. Czerny fue uno de los científicos trasladados a Estados Unidos con la operación Paperclip. Este habría dado detalles en los años 60 del siglo pasado sobre el aspecto de la campana en una conversación informal con un miembro de la NASA. Otros tantos científicos, hasta un total de 66 según el autor Vítkotsky, habrían sido asesinados por la SS para evitar que sus conocimientos cayeran en manos de aliados o soviéticos. Sobre el destino de la campana, por último, señalar que hay tantas variaciones como sobre su propia concepción. Nuestro viejo conocido, el general Kammler, se la llevó a Argentina en un avión Junkers después de repostar en Barcelona. O apareció 20 años más tarde como un ovni avistado en Kecksburg, Pensilvania. O puede que fuera trasladada a Estados Unidos y estudiada allí por los servicios de inteligencia. O quizá sigue enterrada entre los escombros de los túneles de Silesia. O solo tal vez no existió nunca. Aunque cualquiera que sea el caso, no le resta ni una pizca de atractivo, ¿no creéis? Der Riese, complejos y campos. Entre paréntesis el nombre alemán. Lusika. En la zona se establecieron un buen número de campos de trabajo relacionados con Der Riese, incluyendo la reconversión por parte de la empresa Krupp de 2 fábricas textiles para la producción militar. En el interior de una colina cercana se excavó un refugio antiaéreo. Algunos de los campos fueron Bustegierdorf, Dornau, Oberbustegierdorf, Tannhausen, Kalbasser y Marsbachtal. Sobon. Ubicado en el interior de la montaña, los túneles se comunicaban con la estación de tren de la población antes mencionada de Glusika. Aquí se estableció el campo de concentración del Arque. Jugovice. Ubicado en el interior de la montaña de Jaljavorniki. Los túneles se comunicaban en este caso con la estación de tren de la población de Olsiniek. Aquí se estableció el campo de Erlenbusch. Palacio de Jedlinka. Ocupado primero por la Compañía Industrial de Silesia y luego por la organización Todt, que estableció aquí la sede de gestión de todo el proyecto Riese bajo la dirección de Franz Xaver-Dorsch y Hans Mayer, llegando incluso a los 30.000 trabajadores. Contaba con refugio antiaéreo y antigas en la bodega y en las fases finales del conflicto evolucionó hasta convertirse en cuartel general para la reconstrucción de sistemas de comunicación. Blodars. Ubicado en el interior de la montaña. Aquí algunos túneles llegan a los 12 metros de altura, conectado con la estación de Olsiniek. Aquí se estableció el campo de Wolfsberg y hoy en día aún se mantienen en pie los barracones destinados a los guardas del SS. Sokolek. Ubicado en el interior de la montaña Gontowa, conectado con la estación ferroviaria de Ludwikowice. Por aquí se encuentra la famosa mina Venceslas. En esta zona se estableció el campo de concentración de Falkenberg, cerca de la aldea de Sowina, que contó con hasta 1.500 prisioneros. Rezeka. Situado entre los pueblos de Rezeka y Valim, dentro de la montaña Ostra. Algunos túneles llegaban hasta 10 metros de altura. Aquí se estableció en primer lugar el campo de Pustelbartendorf. Osovka. Ubicado dentro de la montaña Osovka, hasta 8 metros de altura de túneles.
En el interior se han encontrado 2 presas, así como equipamiento hidráulico de propósito desconocido. También se desconoce el propósito de un monolito de cemento de casi 30 metros, hundido en la roca más de 4 metros, cubierto de tuberías y drenajes. El complejo está conectado con la estación de ferrocarril de Glusica. Aquí se estableció el campo de Sauferwasser, del cual aún quedan restos. Castillo de Siaz, ubicado en la ciudad de Walsbrick. Parte de la colección de la Biblioteca del Estado prusiano se escondió aquí. Pensado inicialmente como cuartel y residencia para Hitler, entró a formar parte del proyecto Riese en 1944. Se comunicaba con la estación de ferrocarril de Lubiechov. Aquí se estableció el campo de Fürstenstein.